Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? El término ha tenido dos definiciones. Es la primera la que nos compete, la cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta mujeres como Maggie Reed y Anne Bonny. Según Moira Butterfield, esta actividad fue obra de personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. A continuación nos enfocaremos a hablar de las vidas de los piratas que formaban parte de la llamada Edad Dorada, la cual es conocida así porque fue la época en que operaron los más notorios. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta era. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1650 hasta 1710, aunque muchos otros historiadores toman como referencia del año de 1700 al 1720. Ahora toca que conozcan a otro de los primeros piratas de esta era, Roque el Brasiliano, la Roca Brasiliano, también conocido como Rock o simplemente como Brasiliano. Su nombre verdadero se ha perdido, por lo que solo es conocido con este apodo. Recordado como un cruel bucanero holandés, un hombre borracho y nefasto, quien recurría a las peores torturas contra los españoles, sus principales víctimas. La presente cápsula es para que conozcan la vida de este hombre. Después de lo mismo revisaremos si existe alguna representación del hombre dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. Nació en Groninga, Holanda, aproximadamente en el año de 1630. Poco se sabe de sus primeros años de vida, solo que los pasó en Brasil, país que abandonó al momento que los portugueses lo volvieron a reconquistar, entre los años de 1650 y 1655. Se va a Jamaica, donde se uniría a un grupo de bucaneros.
quienes lo bautizarían como Roque el Brasiliano. Embarcaría como marinero, pronto se volvería popular en la tripulación. A su lado se reuniría un grupo de hombres descontentos quienes deciden separarse del barco al tomar un bajel, donde nombran a Roque como su líder. En la Nueva España se harían de una nueva embarcación, acción que los dotaría de un gran renombre. Esto al apresar galeones españoles ricamente cargados de tesoros. Stuart Robertson en su obra La vida de los piratas nos brinda una descripción del pirata. Era un hombre carente de autocontrol, se dejaba arrastrar por ataques de furia repentina. Al emborracharse deambulaba por la ciudad como un loco. Bationes en duelo con quien se le cruzaba. Si alguien se atrevía a intervenir se ponía más maníaco. Famoso por sus orgías etílicas y la cruel práctica de rostizar a los españoles entre dos fuegos, ensartados en una varilla. Se sabe que en una ocasión se quedó atrapado en la costa de Campeche, en medio de una tormenta, donde tuvo que abandonar su navío para dirigirse a la costa. Solo se llevarían consigo los mosquetes, pólvora y algunas balas. Se dirigieron al Golfo Triste, lugar a donde muchos piratas llevaban sus embarcaciones a reparar, sin darse cuenta que en el transcurso eran seguidos por un grupo de caballería española. Al momento que se percataron que los seguían, ellos deciden encarar a sus enemigos. No tenían ninguna intención de rendirse. En total, ellos eran 30 lobos de mar bien armados. Dejaron que las caballerías se acercasen a ellos. Al momento que los tenían a tiro, dispararon todas sus balas, mismas que acertaron en el blanco. El mismo Stuart Robertson lo describe así: la batalla se prolongó durante 1 hora. Cuando los españoles supervivientes decidieron huir, dieron muerte a los españoles heridos sin más dilación. Tomaron sus caballos y la comida que llevaban encima. Antes de llegar al golfo, vieron un bajel fondeado en la costa para talar madera. Se retiraron y enviaron a 6 de los suyos como avanzadilla, para que espiasen los movimientos del enemigo. En la mañana la tripulación bajó a tierra. La avanzadilla tomó la canoa y remaron hasta la nave tomándola. Encontraron provisiones escasas, por lo que decidieron matar a los caballos y salaron la carne con sal que había a bordo. Al poco tiempo capturaron otra embarcación procedente de la Nueva España, con suficiente carne y oro. Después fueron hasta Jamaica con este botín. Si volvemos con el autor Stuart Robertson, él señalaría en palabras de uno de los hombres de Roque: mi propio capitán tenía por costumbre comprar un tonel y lo dejaba en medio de la calle. Todo transeúnte que pasaba por ahí tenía que ver con él, o lo hubiera matado de un tiro con la pistola que llevaba en la mano. Los bucaneros se muestran generosos con sus camaradas. Si alguno no tiene nada, los otros acudirán en su ayuda. Los taberneros les concedían un abundante crédito, aunque desafortunadamente en Jamaica no se podía confiar demasiado en ellos, porque por una simple deuda los podían vender a las autoridades. El capitán Roque dilapidaría todo su dinero en poco tiempo, por lo que se vio obligado a hacerse a la mar una vez más con sus compañeros. Regresaría a la costa de Campeche. Esta sería la zona donde actuaba habitualmente. A los 14 días zarparía en una canoa para reconocer el tráfico de barcos que se encontraba en el fondeadero del puerto. Quería ver si existía la posibilidad de hacerse con una nave. Desafortunadamente, tanto él como sus 10 camaradas que lo acompañaban serían capturados por los españoles. Serían llevados ante el gobernador, quien ordenó encerrarlo en un calabozo oscuro con alimentos muy escasos. Este mandatario tenía muchos deseos de colgarlo, pero no se atrevió, puesto que el bucanero le había tendido una hábil treta. Roque le había escrito una carta donde hábilmente le había comentado que sus camaradas bucaneros se encontraban ahí afuera, mismos que atacarían inmisericordiamente a cuantos españoles cayeran en sus manos en el futuro, algo que sucedería si el gobernador se atrevía a infligirle un daño al brasiliano. Ante la amenaza y a sabiendas de que Campeche ha sufrido el asedio de piratas en más de una ocasión, el hombre decidió enviar a Roque el Brasiliano a España, a bordo de un galeón.
Liberó al resto de los bucaneros, a quienes les hizo prometer bajo juramento que jamás retomarían la piratería, así como también los amenazó con ahorcar a su capitán si volvían a caer en sus manos. Al desembarcar en España, Roque buscó la ocasión propicia para regresar a Jamaica. Curiosamente, en su encierro le permitieron pescar en los mares de las Indias Occidentales. Con lo que pescó se hizo de 500 reales de a 8, con los cuales compró ropas y otros productos de necesidad. Lograría volver al Caribe, donde rompería su promesa. Le compraría un barco a su colega pirata François Olonis, volviéndose más ingenioso y audaz en sus hazañas, con la promesa de causarles mucho daño a los españoles que caían en sus manos, esto en venganza por su cautiverio. Los peninsulares, al ver que no podían librarse de los bucaneros, redujeron el número de viajes, aunque esta acción les traería más problemas, puesto que los bucaneros, al ver que no podían apresar sus navíos en alta mar, decidieron atacarlos por tierra, donde saquearon muchos pueblos y ciudades. Más tarde navegaría al lado de Henry Morgan. Después de esto no se sabe más del capitán Roque el brasileño, solo que desapareció en 1671. No se sabe qué fue de él, tal vez se retiró de la piratería, fue capturado, ejecutado o hundieron su nave, aunque de haber sido de ese modo hubiera sido informado, cosa que nunca ocurrió. Medios de comunicación. Podemos mencionar al menos 3 apariciones que ha tenido este pirata en la pantalla grande. El año de 1951 se estrenó Against All Flags, donde le diera vida a Anthony Quinn. También sería parte del mundo de los videojuegos en el título Sid Meier's Pirates. Dentro del anime One Piece tenemos un personaje inspirado en él, Rox de Sebek, a quien describen como el capitán de los piratas de Rox. Dicen que se convirtió en un prominente pirata hace 40 años, antes de que Gold D. Roger llegara al poder. En conclusión, Stuart Robertson llamaría a Roque el brasileño el arte de la atrocidad, ya que él mismo señala que este holandés era famoso por sus orgías etílicas y por la cruel práctica de asar a los españoles vivos ensartados en una varilla. La villa de Campeche quedaría marcada en aquel año de 1663 por la aparición de Roque brasiliano, quien logró apropiarse de un navío. Como ya lo dijimos, las crónicas cuentan que todo lo recaudado en este barco, en este atraco, se lo gastaron en las tabernas de la isla de Tortuga. Podemos decir que Roque el brasileño estuvo en activo desde 1654 hasta su desaparición en 1671. Fue uno de los piratas neerlandeses más temidos en el Caribe, un bucanero singularmente cruel que operó desde Port Royal, en Jamaica, aunque antes de eso fue corsario de Bahía, Brasil, antes de irse a Jamaica en 1654. Saquearía navíos alrededor del Golfo de México, solo regresaría a Port Royal para reparar sus barcos, así como hacerse de alimentos y municiones. Un hombre borracho y depravado, quien amenazaba con dispararle a cualquiera que no bebiera con él. Se dice que quemó vivos a 2 granjeros españoles, empalándolos porque se negaron a entregarle sus cerdos, con lo que podemos reafirmar el trato brutal que le daba a sus prisioneros españoles. Era típico que les arrancara sus miembros o amarrarlos al fuego.
Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.